Ya, así que presentas. Ya. Buenas tardes, compañeros y maestra. Nosotros somos del equipo número 5 y nosotros vamos a hablar sobre nuestra controversia, que es de las comunidades europeas, régimen para la importación, venta y distribución de bananas. Principalmente tenemos que específicamente con los argumentos de las partes, que a continuación se da la interpretación con su servidora Valeria, América y Eric Sainz. Con respecto a la presentación de las partes reclamantes, se ha infringido en el artículo 13, que en lo que se refiere a la estructura del contingente arancelario, la CE recordó que había indicado claramente que las consideraciones de los aranceles y del contingente arancelario serán aplicados a plátanos, que solamente es ya que con la oportunidad de acceso actuales con arreglo del acuerdo de agricultura. Tiene a consecuencia de esto tiene un análisis de que aparece en el artículo 21 del acuerdo sobre la agricultura, que se conforma por parte de las características específicas de la agricultura, y así demostrar que las normas del acuerdo sobre la agricultura sean incluidas a las listas, a las más de las que hacen más referencia y se expresan en el artículo 4. Por lo siguiente, la CE solo examinaría un carácter subsidiario, la presentación de las partes reclamando que la estructura del contingente arancelario considerado habría infringido en el artículo 13. Aquí se argumentó que había que hacer una distinción preliminar entre dos series de alegaciones. Uno, que no se podía reclamar por discriminación, y o sea que no se podía hacer la transcripción consiguiente en el artículo 13, ya que está en contra la asignación por países efectuada dentro del contingente arancelario. Y en el artículo 13 era aplicable solamente en la medida en que se consideraba un solo contingente. Se especificó un contingente arancelario. Por estas razones prácticas, la CE, por medio de un gráfico que se mostraba las tendencias de la oferta y en particular el aumento de las importaciones procedente de terceros países después de la caída del muro de Berlín en 1989, se argumentó que cada año desde entonces inició la aplicación del régimen. Se hablan importado de otros países solamente, sin incluir ningún volumen no tradicional. Y hasta el 15 de 1990, por otra parte, se mencionó el espectacular efecto que la caída del muro de Berlín y la posterior reunificación de Alemania había tenido sobre las importaciones de plátanos. En esas circunstancias, prosiguió la CE, las importaciones aumentaron rápidamente desde los finales de 1989 y en todo 1990 y en 1991.
La CE continuó afirmando que en el gráfico se mostraba que la política no había llevado aumento específicamente de la oferta de suministro, ni de fuentes internas ni de los países que estaban en ese entonces asociados, por lo que se refutaban los argumentos de la política que se había aplicado. Y a su juicio, la CE graficó nuevamente que se demostró claramente la vacuidad de los principales argumentos de las partes reclamantes. Había cuenta de lo siguiente, que la creación del mercado único de la CE para los plátanos no había tenido efectos excesivamente restrictivos sobre los países latinoamericanos exportadores. Y el volumen del continente arancelario era justificablemente y razonable. El volumen importado dentro del contingente arancelario siempre había estado considerable por encima del nivel de los considerados. Con respecto al párrafo del artículo 13, se adjuntó primero que la aplicación se debería tener presente en su frase inicial, en la que se dispone que al aplicar restricciones a la importación de un producto, cualquiera las partes contratantes procurarán hacer una distribución del comercio de dicho producto que se aproxime lo más posible a las distintas partes contratantes y que se podrían esperar si no existieran tales restricciones, y así con el fin de observar las disposiciones siguientes. Eso mencionado en el artículo 13, en el párrafo 2. De la última parte de la frase se desprendía claramente que el principio enunciado en la primera parte de la frase se representaba siempre que cumpliendo correctamente algunas de las disposiciones alteramente que figuran en los apartados. Y ya teniendo con esto en cuenta sobre los textos del párrafo 2, después de la desconciliación del tipo arancelario ad valorem, que fue anunciado del 20%, la CE negoció durante la ronda Uruguay la creación de un contingente arancelario en el que en este se muestran las cuotas de las cantidades que habían de importarse. Se asignaban en su mayoría las partes que tuvieran, por ejemplo, un interés sustancial al abastecimiento del producto que se trate. En este caso estamos hablando de las bananas o de los plátanos. La asignación entre los países asignados de la EBM se basaba en los datos estadísticos del periodo que hacía referencia. La CE trató de llegar a un acuerdo para que esto se aplicara en el contingente arancelario de 1993 que ofreció a Guatemala por el 1.5% de contingencia arancelaria. Y ya que se tomó ese 1.3% en 1993, según las últimas estadísticas, en Ecuador y a Honduras y a Panamá, aunque fueran partes contratantes, en el GATT se ofrecieron unas cuotas del contingente basándose en los mismos datos estadísticos objetivos, ya que los tres países la rechazaron. La CE afirmó que después de que se procedió a distribuir el contingente con arreglo al acuerdo a que había arreglado las partes del AMB, por un lado y por otros países y por otro,
al tiempo que se perseveraba íntegramente una distribución de comercio, que sería la distribución del plátano, que se aproximó lo más posible de los distintos partes contratantes que ellos querían esperar. En el tercer lugar, en el argumento de la CE, no podían ser objeto de la controversia que tenía el procedimiento al tamaño de la existencia misma del contingente arancelario. El establecimiento del contingente arancelario era legalmente admisible con el arreglo del GATT y consultaría una de las tres posibles estructuras arancelarias que había querido conceder en las listas de aplicación del artículo 2. Las otras eran los derechos específicos y los derechos ad valorem. También era posible y estaba aceptada una combinación de estos. Y dentro de la estructura y los trabajos de mecanismos de la estructura del GATT, se desprendía claramente que todo parte contrarrestante, incluso el caso de los aranceles legalmente conciliados, como eran ya aplicables en 99% de los productos importados en las condiciones actualmente después de una ronda con Uruguay. Y por esto el contingente arancelario aplicando a los plátanos está consolidado con un arreglo a la ronda Uruguay en una lista de la CE y respetaba la disposición de los artículos 2 y 13 y de las demás partes signatarias del producto Marrakech y las partes que habían adherido posteriormente la OMC aceptaban expresando los resultados multilateral de estas negociaciones. Con respecto a los argumentos específicos aducidos por las partes reclamantes sobre la ampliación de la CE, contestó que la decisión de Austria, Finlandia y Suecia había tenido el primer lugar en enero de 1995. Y bueno, pues aquí se muestra una tabla sobre las importaciones netas de los plátanos sobre los años 1991 a 1993, donde se presenta Australia, Finlandia, Suecia y pues el total y pues el promedio. Eran las estadísticas que habían proporcionado las autoridades competentes de esos países y que se habían utilizado para determinar el volumen que había que añadir al contingente arancelario. Guatemala y Honduras estaban empezando a preparar una amplia impugnación de la OMS en la que se iban a defender todos los derechos e intereses que estos tenían. De forma más general, las partes reclamantes sostenían que las prescripciones no podían permanecer a la CE para ofrecer a algunos países de América Latina o cuotas sobre la conformidad de estos. Por otras, las partes reclamantes alegaron que en la relación con el sentido de las prescripciones eran necesidades de ponerse de acuerdo con todos los países que ya se han mencionado y que tuvieran un interés sustancial, que había concluido que el hecho de que se hubiera llegado a un acuerdo de los 6 países que se tenían. Las restricciones podían adoptar la forma de un contingente distribuyendo entre diversas fuentes de abastecimiento. En este caso, el principio general debía consistir en distinguir el contingente en función de consideraciones comerciales, como el precio, la calidad y las fuentes tradicionales.
La CE reiteró que el 26 de octubre de 1993 podía haber notificado su propósito de dejar sin efecto la consolidación arancelaria del 20% de los plátanos y de poder modificar su lista en lo que se había representado este producto. De hecho, la oferta de la CE se hizo el 14 de diciembre de 1993 a sus interlocutores en las negociaciones de la Ronda Uruguay. Consistían, pues estas tenían un esfuerzo extraordinario de la CE de alcance muy superior de las obligaciones que se podían considerar que incumbían a un miembro en otras circunstancias. La CE observó que en la última instancia de los 8 países que habían participado en las negociaciones y conversaciones con la CE, 4 de los países que era Colombia, Costa Rica, Nicaragua y Venezuela, podían haber aceptado tanto una cuota específica del contingente arancelario como el AM. Estas cuotas de contingente arancelario se asignaban a una proporción limitada a un número reducido de países y el resto del contingente arancelario se asignaba a la categoría de otros. Y bueno, la participación anterior de Guatemala medida en el mercado de la CE era del 1.5% y la CE manifestó que no entendía qué razones había para suponer que su inclusión, a falta de cualquier acuerdo a la categoría de otros del contingente arancelario, que daba derecho a exportar dentro del contingente arancelario hasta el 49% del volumen total de ese contingente. Esto reducía las oportunidades de Guatemala de exportar plátanos a la CE. Las partes reclamantes después señalaron que la propia CE había admitido que había asignado cuotas a países que a su juicio no tenían un interés sustancial, que eran Nicaragua y Venezuela. Y bueno, la CE había asignado a esos países un porcentaje garantizado del contingente claramente desproporcionado con sus exportaciones históricas. Además de esto, la CE había asignado cuotas específicas por países a todos los abastecedores ACP, y la CE había asignado a la mayoría de los países ACP cantidades que sobrepasan con creces el promedio y eran incluso superiores al mayor volumen de sus exportaciones. Después nos dice que, según las partes reclamantes, aunque el texto 2 del párrafo del artículo 13 no prohibía a los miembros asignar partes del contingente a países que no tuvieran un interés sustancial en el abastecimiento del producto, la primera fase de este precepto, que establecía el principio fundamental que había de seguir, delimitaba de en qué forma y sobre qué bases podían hacerse tales asignaciones. Por lo tanto, las partes reclamantes consideraban que la CE no se había atenido a ninguno de los dos métodos en el caso de que los países que, según las partes reclamantes, tenía un interés sustancial, ni había cumplido tampoco lo dispuesto en la primera fase del párrafo 2 del artículo 13, en el caso de aquellos que, al parecer, la comunidad consideraba que no tenían un interés sustancial. Un país podía ponerse de acuerdo con todos los países que tuvieran un interés sustancial y reservar además parte de su mercado a otros abastecedores. Y pues, la comunidad no había asignado ninguna cuota al Ecuador, que es un país cuya participación en el comercio había sido mayor que la de Colombia durante el periodo que, a juicio de la CE, era el periodo representativo. Y de hecho, el acceso de las exportaciones de los demás países de América Latina había disminuido un 27% con respecto al acceso concedido en las partes reclamantes antes de la aplicación del reglamento número 404-93 en los Estados miembros. Y bueno, en la opinión de la CE, las partes reclamantes no pueden sostener que la política de la comunidad había tenido por efecto una reducción en su acceso al mercado comunitario, porque los porcentajes se mantuvieron por debajo del máximo del mercado. Y además de esto, la CE manifestó que había negociado su contingente arancelario para los plátanos en el marco de la Ronda Uruguay, en un momento en el que ni el Ecuador ni Honduras eran partes contratantes. Y luego la CE señaló que en ninguna de esas exposiciones las partes reclamantes habían puesto en tela de juicio la interpretación común del GATT de que podía considerarse interés sustancial.
Al abrirse el acuerdo sobre la OMC, el Ecuador no había negociado condiciones especiales aplicables a la concesión de la CE en materia de acceso al mercado de los plátanos, sino que había aceptado la lista de la CE en forma en la que tenía entonces. Y bueno, el Ecuador sostenía que tenía derecho a beneficiarse de compromisos en materia de acceso a los mercados que eran fruto de las negociaciones mantenidas entre las partes contratantes del GATT en la ronda Uruguay y que, paradójicamente, el propio Ecuador había rechazado cuando le fueron ofrecidos por la CE. Por lo que la CE alegó en un segundo lugar que el Ecuador tampoco se había basado nunca en el artículo 13 para reivindicar un derecho. Bueno, según el Ecuador, para que una parte que estuviera adherido a la OMC pudiera formular una reclamación en el marco del GATT, OMC no era necesario que fuera reservado sus derechos. A juicio del Ecuador, la verdadera finalidad de la adhesión de un país al GATT era la posibilidad de hacer valer los derechos y obligaciones estipulados en el texto del tratado. Y el Ecuador sostuvo que no cabía esperar que antes de adherirse al GATT, un país analizara todos los regímenes de importación existentes respecto de cada uno de los productos en cada país del mundo para determinar si era necesario reservarse sus derechos. El Ecuador entonces aclaró que además de las afirmaciones de la CE acerca del intercambio de notas entre la CE y el Ecuador eran inexactas tanto en lo que respecta al desarrollo del proceso como su contenido. Y bueno, para finalizar, según las partes reclamantes, el CE había elaborado una nueva teoría que carecía de apoyo en el texto del GATT, con arreglo a la cual los nuevos miembros del GATT y de la OMC como Honduras y Ecuador perdían todos sus derechos en el marco del GATT y de la OMC sin antes de su adhesión no se habían obtenido la eliminación de todos los programas ilegales existentes de asignación de contingentes de los miembros. Las partes reclamantes señalaron que estaban perfectamente al tanto de los esfuerzos de la CE para retrasar la adhesión del Ecuador al acuerdo sobre la OMC con el fin de conseguir que este país aceptara el régimen del banano de la CE y en su opinión esos esfuerzos eran incompatibles con todo lo que llevaba aparejado su condición de miembro de la OMC y del sentido corriente del texto del artículo 13 se deducía que este artículo era aplicable a todos los miembros antiguos y nuevos. Y pues eso sería todo. Bueno, ya pueden dejar de grabar.